En repetidas ocasiones he explicado que sabiduría e inteligencia no son la misma cosa y que no deberíamos pasar por alto lo que cada una de estas significa, porque muchos acostumbran usarlas como si fueran la misma cosa y no lo son. Hemos dicho que inteligencia es la capacidad de adquirir conocimiento y que sabiduría es la capacidad de usar bien este conocimiento. Insisto, inteligencia es la capacidad de adquirir conocimiento. Usted está ahí sentado con las ansias de adquirir conocimiento, pero dicha actividad académica o intelectual no les hace sabios. Lo que les hace sabios es aplicar bien lo que han aprendido, usarlo bien. Bueno, y eso es sabiduría. Hasta aquí, creo que la mayor parte de ustedes que han estudiado la Biblia conmigo meses o años atrás saben esto de sobra. Lo que probablemente para algunos es totalmente nuevo es que Santiago insiste en que hay dos tipos de sabiduría que ahora debemos estar atentos. Una de ellas él le llama la sabiduría terrenal y a otra le llama la sabiduría celestial. Por razones obvias, ustedes ya habrán deducido la diferencia fundamental entre ambas. Ustedes ya habrán pensado en que esto se trata acerca de la opinión de Dios. La sabiduría que viene del cielo, obviamente, su fuente, su base, es el conocimiento adquirido en este libro. No así la sabiduría terrenal. Esta viene del conocimiento adquirido por la investigación y la teorización que el hombre puede alcanzar. Así es que Santiago advierte, cuidado, hay dos. Esto nos lleva también a preguntarnos, ¿esta sabiduría es buena? Porque finalmente, si la definición dice que sabiduría es obrar bien con el conocimiento adquirido, pues no debe estar tan mal hacer eco de la sabiduría terrenal. El problema es esta palabrita. Bien. ¿Qué o quién define los patrones de bien? En el caso de la sabiduría celestial, ¿qué o quién define el patrón de lo que está bien o lo que está mal? Díganme ustedes. Repito la pregunta. En la sabiduría celestial, ¿qué o quién define lo que está bien o mal? Levante la mano. Sí. ¿Dios a través de qué? ¿Perdón? Dios a través de la Biblia. Todos nosotros encontramos un patrón, un modelo de vida a través de los fundamentos aquí establecidos. De hecho, todos nosotros manejamos la palabra moralidad, como también lo opuesto, lo inmoral. Pero yo les pregunto, ¿quién les dijo lo que es moral y lo que es inmoral? Bueno, la Biblia, porque es nuestra fuente, nuestro patrón, lo que dicta lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en la sabiduría celestial, el buen uso del conocimiento
se deriva de lo que Dios dice a través de la Biblia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí, amén o medio? Bien. La pregunta es, ¿quién o qué define la sabiduría terrenal? Pero ¿a través de qué el hombre? Sí, tienen razón, aquí es el hombre. Pero ¿a través de qué define lo que está bien o lo que está mal? Hermano, imagínese si se define lo que está bien o lo que está mal por las acciones. Hay una cantidad de tribus, aún hoy día, que la poligamia está bien. Así que si usted dice que se define la sabiduría por las acciones, ¿de dónde saca que está mal tener varias mujeres? Es más aún, perdón, recuérdeme su nombre, hermano. Lisandro. Lisandro, ¿está bien tener 2 mujeres? ¿Por qué no? No, pare. Me acaba de responder los que no oyeron que porque la Biblia lo dice, pero yo no le estoy preguntando de sabiduría celestial, le estoy preguntando de sabiduría terrenal. Entonces, su fuente, su modelo, su base de respuesta no puede ser la Biblia. Lick, ¿usted está de acuerdo en tener 2 mujeres? Ah, perdón, pensé que estaba levantando la mano. Se rige a través de decretos y reglamentos. Bueno, en nuestro caso, salvadoreños, existe una ley en donde la poligamia es condenada, es definida como delito, ¿cierto? Él es abogado, por eso está aseverándolo. ¿No es delito? Ay, hermano, dice que no es delito. Bueno, pues antes era delito. ¿Usted es abogado también? Después vamos a tener un debate nosotros 3. Pero el punto es este. Bien están diciendo los abogados que la fuente de esta sabiduría es el código de familia que rige este país. Entonces, ¿quién define lo que es sabiduría terrenal finalmente? El hombre que dicta las leyes. Y eso es lo que consideran sabiduría. Entonces Santiago nos dice, hay sabiduría terrenal y hay sabiduría celestial. No está de más decirles que para Dios la sabiduría terrenal comparada con la sabiduría bíblica es una total necedad. Pero dice, ¿por qué? No como un antojo de un Dios que lo sabe todo, aunque lo sabe todo, sino más bien por la practicidad de ello. Les voy a mostrar 5 versículos, voy a correr nada más como prueba irrefutable de que la Biblia dice que la sabiduría terrenal es una total necedad. De hecho, para muchos de ustedes encontrar que hay cantidad de versos que describen la sabiduría terrenal es totalmente nuevo. Así es que atentos, corro. Corintios 3:19, en primera carta, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Así que el código de familia, con respecto a los abogados y a la ley de este país, si discrepa con la sabiduría celestial, pues es una necedad. La mejor prueba es si el código de familia ya no manifiesta como delito la poligamia. Bueno, no es importante para la sabiduría de Dios. Para la sabiduría de Dios eso es pecado. Consecuentemente, una insensatez. ¿Me estoy dando a entender? Sigue. Y vio a la mujer que el árbol era bueno. Y el árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa?
sabiduría humana, sabiduría terrenal. Noten que desde el Génesis ya existe el concepto de una sabiduría que excluye la moral o el principio divino. Sigue. Job 5:13. Prende no a los necios, no a los tontos, no a los incautos. Prende a quienes, a los sabios, en la astucia de ellos mismos. ¿De qué sabios habla? ¿Sabios en honor a esto? No, es sabios en honor a esto. Caen en sus propias trampas. Bendito Dios, hoy por hoy, hasta donde sé, el Código de Familia no aprueba en nuestro país el matrimonio del mismo sexo. Estoy bien, ¿verdad? Pero hay países de Latinoamérica que ya lo hacen y lo consideran sabio, prudente, protector, tolerante. Eso es la sabiduría de los hombres. Aquí dice que se prenden en la sabiduría de ellos. Sigue. Él no estima a ninguno. Está diciendo, Dios no estima a ninguno que se cree en su propio corazón ser sabio. Es decir, Dios está descalificando esta sabiduría. Sigue. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Por cierto, el hombre rico, ¿quién le dicta su patrón de sabiduría? ¿Quién o qué? Levanten la mano. Oigo murmurarles, pero no sé de qué hablan, más con la mascarilla. Y ahora, ¿por qué ya nadie murmura con su mano en alto? Vamos, equivóquense. Hermano, el éxito financiero, para el hombre rico, lo que produce, eso es sabio. Dígale usted a un hombre rico que es necio no darles el tiempo justo a los empleados de descanso, le dirá que usted es un tonto. ¿Por qué? Porque para él es sabio lo que produce riqueza. Y por eso dice la Biblia que el hombre rico es sabio en su propia opinión. ¿Cuál opinión? La del éxito financiero. Sigue. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes en sí mismos. ¿Acaso está Isaías condenando a los que tienen sabiduría de Dios? No, por supuesto que no. Está rechazando a los que tienen sabiduría terrenal. Sigue. El hombre vano se hará entendido, es decir, el hombre lleno de vanidades, el hombre sin fundación espiritual, pues se creerá muy, ¿sabe? Para la vanagloria humana, la religión no es más que un conjunto de normas para avivar una fantasía. ¿Cuál fantasía? Tener un ser divino protector, según ellos. Lo nuestro es una fantasía. Es que el hombre vano se cree muy entendido. Y ustedes estarán conmigo en que cuando escuchamos la oratoria de estos académicos, lo hacen con tanta elocuencia que fácilmente uno puede, oiga, ¿qué está diciendo? Y algunos hasta se confunden. Bien, ¿me iba a preguntar? No, perdón. Sigue. ¿Acabaste? Tengo otros 20, pero no 20 minutos más para demostrarles sobre la sabiduría terrenal. Y quiero creer que es suficiente prueba bíblica para que estemos claros que en efecto la sabiduría terrenal existe y que Dios la rechaza y la reprocha. Y que es algo que nosotros de igual forma deberíamos rechazar. Pero bueno, esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Dos tipos de sabiduría. Vayan a Santiago capítulo 3.
Carta de Santiago, capítulos 3, nuestro estudio de hoy, 2 tipos de sabiduría. Capítulo 3, Carta de Santiago, vamos al versículo 13. ¿Listas sus Biblias? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Levanten la mano. ¿No hay sabios aquí? Bueno, tampoco vamos a autoflagelarnos diciendo que somos un grupo de ignorantes y necios. No puede ser. Pero Santiago está siendo bastante severo y dice, bien, para los que levantaron la mano, dice Santiago, ya sé que aquí nadie lo hizo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Notan, aquí está la primera, la sabiduría celestial. ¿De dónde desciende? De lo alto. Y por eso le hemos llamado celestial. Sino que esa sabiduría de la que esos se jactan es terrenal, por eso le hemos llamado terrenal, animal y diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pare, los que se vanaglorían de ser sabios con una fundación terrenal, estos, según Santiago, viven en toda perturbación y obra perversa. No les sorprenda la perversión de los países que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sigue. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, necesitamos tu guía porque necesitamos sabiduría de lo alto. Y con humildad te rogamos que tu Espíritu Santo nos llene de ella esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Bien, regresamos a esto. Voy a hacer un poco más chica la llave y las letras para que podamos ocupar un poco más el espacio. Vamos a mantener que está la terrenal, la cual se trata acerca del hombre, la opinión del hombre. Y vamos a sostener, según Santiago, la celestial, cuya fuente es acerca de Dios. Bien, ahora necesitamos saber las características de ambas, necesitamos diferenciarlas, porque deberíamos abrazar alguna. Probablemente sin saberlo, algunos están abrazando sabiduría terrenal. Quizás en nuestro contexto fui extremo al ir hasta el matrimonio homosexual. ¿Por qué no mejor me detengo en ese abismo y hablo de aquellos que viven en unión libre? Lo cual el Código de Trabajo también, de familia también aprueba, ¿cierto? La unión libre, es decir, no estar casados. Y esta sociedad civil ve con buenos ojos en sabiduría terrenal. Y probablemente hay algunos aquí no casados que se sienten muy cómodos y han abrazado
la sabiduría de los hombres. Bueno, ahora descubra las características de ambas, revise las consecuencias de ambas y abrace una. Y apueste su vida por una. Si usted concluye que aquí le está yendo muy bien, bueno, pues quédese ahí. Si usted concluye, como Santiago, que es perturbación y la secuela de toda obra perversa, huya. Pero antes de que tome una decisión, ampliemos lo que Santiago está diciendo. Características de la terrenal. Dice, en primer lugar, valga la redundancia, que es terrenal. En segundo lugar, dice que es animal. Y en tercer lugar, dice que es diabólica. Ya lo leyeron esto. Así es que no tengo que corroborarlo. Esta sabiduría tiene tres características definidas. Entendamos, terrenal, ¿de qué está hablando? Es que esta sabiduría está restringida a lo que el hombre puede descubrir y teorizar. Más nada. Aquí, la existencia de Dios es imposible. Usted no trate de argumentar principios morales, porque esto es sabiduría terrenal. Y no intente discutir con alguien que excluye a Dios, porque los que no tienen respeto por la palabra de Dios, su fuente, su patrón, su estilo de vida es definido por argumentos terrenales, y estos necesitan ser teorizados o necesitan ser comprobados. Así es que todo lo que el hombre no entiende, por regla general, lo desecha. Y como se han dado la tarea de no entender ni conocer a Dios, su sabiduría excluye a Dios. Por eso es totalmente terrenal. ¿Estoy dándome a entender? Hay en la Biblia ejemplos de sabiduría terrenal que sí. El libro de Eclesiastés está inundado de eso. Salomón, como el más grande filósofo de todos los tiempos, en los primeros capítulos no hace más que decir sabiduría terrenal. Dice cosas como: me dediqué a ver los desvaríos de los hombres. Me dediqué a descubrir que el sol sale para buenos y para malos. Me dediqué a descubrir que el final de los ricos y los pobres es el mismo. ¿Cuál? El cementerio. Descubrí que para todo hay tiempo debajo del sol. Todo lo que dice es sabiduría terrenal. Es hasta el final de su libro que cambia su perspectiva y habla de la sabiduría celestial. Y dice: el final de todo lo que he dicho es este: teme a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que se hartó de escribir tanta sabiduría terrenal y dice: la verdad es que me pude haber ahorrado todo eso y les hubiera dicho a todos que el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál? La sabiduría celestial. Pero en fin, estando claros lo que es la sabiduría terrenal con la característica de lo terreno, pues ahora vamos a la característica de lo que es animal. Bien, ¿qué nos diferencia entre cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? Dirán, bueno, nuestra capacidad de comunicación, el lenguaje, dirán nuestro propósito, dirán nuestra visión de la vida.
¿De qué estoy hablando? Bueno, los animales viven por puro impulso, por puro instinto, y su instinto regularmente es supervivencia. No vamos a decir que el león desgarra a sus víctimas porque es cruel. Ese es su instinto animal. Y desgarra a sus víctimas por hambre. Usted va a platicar más tarde con el león y le dice, ¿cómo pudiste ser tan grosero? El león le va a decir, ¿y qué es ser grosero? Es puro instinto. Si les preguntáramos esto de característica animal a los griegos, ellos me dirían, para, deja de hablar mucho. Decí que la sabiduría terrenal tiene el principio hedonista, que es dicha corriente de pensamiento. Bueno, que el ser humano vive para satisfacerse a sí mismo. Nuestra característica animal es si nos gusta, si nos llena, si nos satisface, en buena hora. La sabiduría terrenal nos dice que debemos comer no solo para mantener la salud, sino porque es rico comer. El pastor está exagerando. No estoy exagerando una pizca. Esa es la razón por la que muchos nos matamos a nosotros mismos comiendo, porque vivimos en una comunidad sensual en donde nuestro paladar se embriaga con los placeres de la comida. Esa es la razón por la que la sabiduría terrenal le dice hoy por hoy a un montón de gente que la virginidad no es un concepto por el cual deben pelear, que la virginidad es nada más una tira de carne y que no debería tener complicaciones existenciales. Eso dice la sabiduría terrenal. Y nos hacen creer los muy académicos que si el concepto desapareciera, ya no habría tanta frustración en la adolescencia, porque las niñas se podrían acostar con quien quieran sin sufrir el rechazo de los machistas. Y pues, ¿para qué perder la virginidad? Por placer, porque el sexo te propina placer, porque tener dos mujeres te propina placer. No estoy seguro de eso, ya les mostraré después que no es cierto. Pero eso es lo que dice la sabiduría terrenal. Es animal, satisface la carne. ¿Está claro? Tercera característica, dice que es demoníaca. Esto va a parecer como para algunos demasiado religioso, demasiado mítico, pero es muy práctico. A mi gusto, C.S. Lewis es uno de los escritores que con maestría nos demuestra la existencia de un mundo espiritual, de un planeta Tierra inundado de espíritus que han salido del infierno y que en forma directa están influyendo en el hombre para que se autodestruya. Y eso es lo que domina la sabiduría terrenal. Bien, hasta aquí las características, según Santiago, de la sabiduría terrenal. Ahora, como un ente comparativo, vamos a revisar las características de la sabiduría celestial. Vamos a empezar por decir que aquí es acerca de Dios. No lo pongan así, creo que hay una frase mejor.
no se trata de cuánto conocemos. Porque mire, esta se basa en la investigación y la teorización humana. Es decir, todo lo que dicen tiene una estadística. Ellos han teorizado en honor a su investigación. Entre más saben, ellos creen que más sabiduría pueden tener y hacen eco lo que dije al principio, que la adquisición del conocimiento les lleva a ser sabios. Estos han adquirido mucho conocimiento, absolutamente sí. Pero en la sabiduría celestial no depende de cuánto conocimiento se tiene, sino que se trata, lo pondré así, no de lo que sabe, sino de 3 palabras. De cuánto usted o yo, número 1, confiamos, amamos y obedecemos. ¿A quién? Obviamente al Dios de este libro. Aquí, todos los inteligentes, los que tienen memoria fotográfica, los listos, los que tienen un promedio, los que saben derivar, integrar, los físicos, los químicos, los que tienen mentes portentosas, están descalificados. No es por lo que saben. Pero vamos, pastor, esas personas tienen una capacidad académica tan buena que en honor a su conocimiento pueden adquirir conocimiento bíblico que se convierte en sabiduría. Cierto es, con la tremenda condicionante que no depende de cuánto sabe, ni siquiera de Biblia. Depende de cuánto confía, ama y obedece a Dios. Con esto estoy diciendo que aquí hay varios de ustedes que en efecto conocen mucha Biblia porque nacieron en un hogar cristiano. Conocen versos de memoria, pero no confían en Dios, no lo aman y mucho menos lo obedecen. Prueba de ello es que están viviendo sin estar casados. ¿Sabe por qué están viviendo así? Porque ustedes se creen sabios de su propia opinión. Y ustedes confían en su propia teorización. Y obviamente no aman al Señor porque disfrutan ese estilo de vida. Y muchísimo menos les interesará obedecer lo que Dios diga. Así que aquí no se trata de una mente portentosa. Finalmente aquí se trata de un corazón grande, rendido a la voluntad de Dios. Esos son los sabios. Con esto digo que aquí puede haber alguien que no sabe leer ni escribir, pero ser muy sabio delante de Dios. Prueba de ello es que la segunda característica es que aquí esta sabiduría rinde total o gran sumisión a la voluntad del Espíritu Santo. El libro de los Hechos dice que iban, qué sé yo, para dónde, no me recuerdo, y que el Espíritu Santo vino a ellos y les dio la orden, no van a ir ahí, cambien. Y estos iban a predicar. Y estaban seguros de que esa era la decisión correcta, sabia. Pero el Espíritu Santo viene y les dice, no van. Y no les explica por qué. Y ellos, sumisos a la voluntad del Espíritu Santo, pues dicen, pues no voy. Y hay una cantidad de personas aquí que día y noche están precisamente batallando contra la carne, o estamos
en una guerra contra nuestros deseos, nuestros caprichos y nuestros antojos. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría espiritual, celestial, que nos dicta, que nos manda y que nos hace recordar nuestra sumisión al Espíritu. Diferente a los que no les importa lo que el Espíritu Santo diga, si es que lo tienen. De hecho, esto me lleva a la parte última de las características, en donde digo, antes de ir ahí, esto de obediencia. Si yo tratara de poner confiar, amar y obedecer en sabiduría práctica para mi diario vivir, significaría que todo lo que yo hago debo confiarlo a Dios, mi trabajo y mi familia. Significa que si yo amo a Dios, amo todo lo que gira alrededor de Dios. Y que si yo quiero obedecer a Dios, pues voy a estar luchando por obedecer lo que su palabra dice. ¿Sí o no? Así debería ser, ¿cierto? ¿Cómo interpretan ustedes que hay personas que oyen esto o parecido cada domingo? Porque solo tienen un compromiso dominical. Y por más que lo oyen, no están dispuestos a someterse al Espíritu. Y como por ejemplo, dar un paso más y venir en media semana. Y como por ejemplo, dar un paso más e involucrarme en un ministerio. Y como por ejemplo, dar un paso más y recibir a Cristo, hacer la oración. Y como por ejemplo, dar un paso más y bautizarme. No lo hacen. Casi pienso que así como están, piensan que merecen un aplauso y un reconocimiento. No me sorprende. Ojalá yo me equivoque, pero su confianza, su amor y obediencia por la palabra de Dios, imagine, no se quiere bautizar porque dice que no ha sentido nada. ¿Y qué quiere? ¿Que caiga un rayo y lo parte en dos? No, pero es que yo pensé, pastor, que iba a sentir algo. Bueno, póngase debajo de un ventilador, los encendemos y va a haber una corriente de aire. Y luego bautícese. ¿Qué es lo que espera para congregarse en media semana? La pandemia, el tráfico. Para irse de vacaciones, para viajar, para trabajar, no tiene todas esas excusas, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque es lo que ama. De hecho, estarme aguantando ya esta mañana es mucho para algunos. Así que mejor me olvido de eso y voy a la tercera. Bien, 3. Allí dice que esta sabiduría está llena de mansedumbre. Wow, esta es la que más me encantó porque me gritó, me abofeteó, me hizo sentir mal y me hizo comprometerme. ¿De qué estoy hablando? Es que con recurrencia, cuando estoy estudiando la Biblia, me voy a la etimología de los términos. Porque en el origen de la palabra encuentro cosas que están por debajo de la letra misma. Y descubrí que mansedumbre fue un término, claro, viene de manso, claro, viene de animales mansos y claro que viene de un lenguaje pastoril, hombres del campo, y que en sus orígenes la palabra mansedumbre se ocupó para los caballos. ¿En honor a qué? A que son bestias fuertes, pero que ceden su voluntad al jinete, simple y sencillamente con un freno. Y se dejan domar, domesticar y se vuelven mansos porque su fuerza
su control la han cedido al jinete. De ahí viene la palabra mansedumbre. Y lo que Santiago estaba diciendo es que aquellos que han rendido su voluntad al Espíritu Santo, por más características salvajes y animales que tengamos, hemos decidido ceder el control al jinete divino, el Espíritu Santo. Y por más deseos lujuriosos, impulsos egoístas, resentimientos, los cuales nos llevarían a dar patadas como un caballo, o a saltar cercas y atropellar y a respirar como una máquina o transpirar como ella, se vuelve una persona con mansedumbre. Wow, el Señor diciéndome: ¿cuándo vas a dejar que yo sea el jinete de tu vida? Bien, basta con las características celestiales, hay más, pero no tenemos más tiempo. Y debo llegar a las consecuencias. Dicho esto, pues ahora voy a los resultados y vamos a empezar con las consecuencias de esta sabiduría. Las voy a poner aquí a propósito y voy a separar esto. Bien, les dije al principio del estudio que debemos tomar una decisión: cuál de estas dos vamos a abrazar, a cuál vamos a apostarle nuestra vida. Sí, en forma religiosa me temo que una cantidad de ustedes o yo estaremos diciendo: pero vamos, pastor, lo nuestro es dedicarle o apostarle a la sabiduría espiritual o celestial. Cierto, pero algunos no muestran ni una pizca de interés, exactamente como los destinatarios de la carta de Santiago. Así que Santiago toma la decisión y escribe las consecuencias. Creo que está pensando: bueno, si no les basta lo que ya expliqué, dice Santiago, les voy a advertir sobre las consecuencias. Tal vez el temor al desastre les hace recapacitar. Bien, primera característica: cero relación con nuestro Señor. Consecuentemente, no hay relación con una fe salvadora. Y por favor, quiten, nomás como un ejercicio mental, quiten por un segundo la fe salvadora de sus vidas, de su pensamiento. ¿Qué les queda? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué estamos haciendo aquí en el culto? Los que su problema o su placer es el alcohol dirían: ¿dónde están las cantinas que abren a las 8 de la mañana? Los que una discoteca, ¿para dónde me voy a esta hora? ¿O en qué me desenfreno? ¿O en qué gasto mi vida? Si mañana se va a morir, ¿qué está haciendo? Y como después de la muerte no le queda nada, ¿qué está haciendo aquí madrugando? ¿Por qué? Porque no hay una fe salvadora. Esa es la consecuencia. Eso significa vivir sin Dios y sin esperanza. Que algunos intentan acallar viniendo al culto y sintiéndose cristianos. No lo son. Estar aquí no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es confiar, amar y obedecer. Eso es diferente. Pero bueno, otra consecuencia, por supuesto que si no hay relación con una fe salvadora, es una vida carente de valores espirituales. Oiga, si usted y yo ya no tenemos valores espirituales, es como ir a jugar al fútbol sin árbitro.
Si aún con árbitro nos malmatamos a veces. Imagínese en la vida sin un árbitro que esté poniendo la plomada de nuestra vida y diciéndonos esto es recto o esto no es recto. Pero esa es la consecuencia de esta sabiduría. Y por eso es que algunos hacen negocios ilícitos, no tienen valor espiritual. Esa es la razón por la que algunos viven en adulterio, en fornicación. Esa es la razón por la que algunos se maltratan. Y finalmente, esa es la razón, la vida carente de valores, por la que llegamos a los celos amargos. Así le llama Santiago. Saben, yo tenía la curiosidad y yo estaba pensando que iba a guiar este estudio a través de los celos y que probablemente podíamos dar alguna ayuda a los que padecen celotipia. Celotipia es, no sé si es síndrome, enfermedad o síntoma, qué sé yo, en donde las personas se sienten tan inseguras de sí mismas que se sienten amenazadas a ser traicionados y sin fundamento, y que dicha actitud, dicha conducta los lleva a volverse groseros, ofensivos, etcétera, etcétera. Pensé que por ahí, pero descubro que no. Descubro al estar estudiando esto que Santiago está muy por encima de eso. Santiago dice que estas dos consecuencias nos llevan a una tercera, que son los celos amargos, porque los celos amargos obviamente son destructivos para otros, para nosotros mismos, que los celos se trata acerca de nosotros, no acerca del prójimo, y que obviamente eso nos vuelve egoístas, eso nos hace pensar solo en nuestros deseos, en nuestras ideas, en nuestros caprichos. Esos son los celos amargos. Y los celos amargos se desencadenan en cualquiera de estas cosas. Oiga, resentimiento, demandas de cualquier tipo, financieras, familiares, matrimoniales, nos desencadena en racismo, nos desencadena en desorden financiero, en donde empezamos a hacer cosas fuera de la ley, nos desencadena en desorden social, nos lleva a la falta de amor, a la falta de intimidad, a la falta de paz. Este es un caos completo. Es que el mundo está viviendo precisamente aquí, en celos amargos. ¿Cuánto tiempo lleva la guerra en Rusia? ¿Alguien tiene idea? Yo olvidé la cuenta. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo? Febrero. A octubre. ¡Wow! 7 meses. Imagínense, 7 meses matándose. Y a esta altura, conforme a las noticias, ya hemos descubierto por qué se están matando. Que unos dicen que el gas, otros dicen que el deseo de poder de Putin, otros dicen que el oleoducto que está por debajo de Rusia, otros dicen que por el poderío político de Europa, y que cada quien dice, pero notan que todo eso es por puros celos. Poder, dinero, reconocimiento, control. 6 meses asesinándose y sin aparente solución. Algunos de los que estamos aquí no llevamos 6 meses en pleitos en nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, llevamos varios años. Y para tristeza, algunos de los que están aquí están tan aburridos que yo los estoy durmiendo, les estoy arrullando, cuando sus vidas están precisamente con celos amargos.
Y por eso hablan los temas que hablan. Sus vidas o la mía. Y dice Santiago que va un poco más allá y que por eso hay perturbación. Y cuando se refiere a perturbación, entienda inestabilidad. Familias en total inestabilidad emocional, financiera, moral. Confusión, no saben dónde van, no saben ya qué quieren de la vida. Algo parecido al fenómeno ese extraño en Japón, que yo no estoy de acuerdo, pero se dice que Japón es el país con el más alto índice de suicidios y que la excusa es que viven en paz. No, no es que vivan en paz. Viven con una perturbación emocional terrible a consecuencia de que han sacado a Dios de sus vidas. Igual que algunos de nosotros. Esa perturbación provoca sedición, rebelión y finalmente anarquía, que es el estilo de vida de algunos. Esas son las características de esta sabiduría. Pastor, ¿y cuáles son las características de esta? Obviamente lo opuesto. Eso significa que aquellos que siguen la sabiduría celestial tienen una relación muy cercana con una fe salvadora en Cristo Jesús. Y eso nos llena de esperanza. Por esa relación que viene por confiar, amar y obedecer, nos lleva a una vida con valores espirituales. No es que somos mejores que otros, es que peleamos con la armadura de Dios, porque para nosotros esos sí son valores que debemos perseguir. Y por eso, cuando lamentablemente tenemos una herida y caemos, estamos arrepentidos, avergonzados y suplicando el perdón de Dios. Diferente a los que aquí poco les importa que Dios les perdone. Algunos. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos esos valores. Luego, los celos amargos. Poco a poco, debido a la sumisión del Espíritu Santo y a la obra del Espíritu Santo en nosotros, se hace una realidad lo que Santiago dice: con tu conducta en buenas obras, puedo ver tu fe y puedo ver qué tan sabio sos. Y esa es la razón por la que a veces, y solo a veces, tomamos buenas decisiones. ¿Por qué? Porque hemos decidido confiar, amar y obedecer al Señor. Bueno, ¿a cuál van a apostarle? ¿A la terrenal o a la celestial? Ya sé, esa pregunta es innecesaria. Yo creo que es necesaria porque esa respuesta me lleva a la siguiente pregunta. Si van a apostarle a la celestial, la pregunta es: ¿cómo se adquiere esta sabiduría? Solo uno. Si no, soy un desastre total como instructor, hermana. El temor a Jehová es una buena respuesta, pero no es de lo que hemos hablado hoy. Hermano Julio, ya cambió de respuesta. Esa respuesta es buena, pero no es de lo que hemos hablado hoy. ¿Dónde dijeron, pastor? Aquí, dígame. Tampoco. Sí, eso es cierto, pero no es lo que hemos estudiado hoy. Hermana Evelyn, gríteme. Aquí está. Confiando, amando y obedeciendo. Así se alcanza sabiduría celestial. ¿Saben qué? ¿Me di a entender en todo esto? ¿Sí amén o no amén? No importa. Si no entendieron nada,
porque soy un pésimo instructor, pero entienden que debemos salir de aquí confiando más, amando más y obedeciendo más a nuestro Señor. Misión cumplida. Pero eso depende de usted. Vamos a orar.